Aquí inicia Noticias MBS Jalisco con Víctor Magaña, periodismo al momento. Activa el gobierno del estado la alerta de violencia contra las mujeres para 8 municipios de Jalisco. Académicos urgen a gobierno estatal a implementar 5 acciones tras la tardía emisión de la alerta de género. Trabajará la Fiscalía en conjunto con organizaciones civiles para la activación del protocolo ALBA. La Fiscalía General apeló la liberación bajo fianza del conductor de la pipa que explotó en Tonalá. 2 amenazas de explosivos y una fuga de gas mantuvieron alerta a las autoridades este lunes. El estudio de la ONU sobre la presa El Zapotillo, contratado por el gobierno de Jalisco, ordena el llenado temprano del embalse. Prevé la diputada de Encuentro Social una presentación de iniciativa para acotar facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Critican especialistas que la creación del Centro Estatal de Protección Social está pendiente desde 2015. Hay más empleos en Jalisco, pero con bajos salarios, lamentan los especialistas en la glosa ciudadana del Congreso. Propone el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, la creación de una food truck para los vendedores de comida retirados del CUSEA. Con 800 casos pendientes, se instaló la Comisión de Honor y Justicia en la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan. Los comerciantes del expiatorio podrían regresar esta semana, así lo adelanta el alcalde Enrique Alfaro. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Magaña, como siempre los saludo con muchísimo gusto. Ya es martes 9 de febrero de 2016, en controles operativos Hugo López y en la producción Carla Jiménez. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Las redes sociales, @MBS Jalisco en Twitter o bien Noticias MBS Jalisco en Facebook. Mi cuenta personal, @semáforo en ámbar. 9 de la mañana ya con 3 minutos y nosotros ya comenzamos. Seguridad. Bueno, y luego de meses y meses y meses de análisis por parte de la comisión interdisciplinaria que se había ahí reunido entre académicos y funcionarios y gobierno y demás, por fin, el día de ayer se activa la alerta de violencia contra las mujeres en el gobierno en el estado de Jalisco. Jensi Velázquez, buenos días. Buenos días, Víctor, saludos al auditorio. Así es, a 7 meses de iniciado el proceso, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, anunció la activación de la alerta de género para 8 municipios del estado. Estos son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ameca y Puerto Vallarta. Lo anterior durante la sesión del Consejo Estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, esta desarrollada en Casa Jalisco, en la que se analizaron los resultados del diagnóstico realizado por el Comité Interinstitucional que se conformó para este fin. El gobernador destacó que se busca cesar la violencia que se ejerce contra las mujeres y ser más eficientes en los servicios que presta el Estado en materia de atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. Aquí parte de lo que comentó. Esta alerta es un mecanismo de protección a los derechos humanos de las mujeres en situación de violencia, la cual posibilita la intervención de los 3 órdenes de gobierno para atender las causas que generan la discriminación y la violencia contra la mujer. El mandatario estatal destacó que la alerta contempla 15 acciones, entre estas 3 que son de carácter urgente. Aquí lo que mencionó. Como acciones urgentes, el protocolo ALBA y unidad de reacción de búsqueda a la brevedad, trabajo en el que ya se está avanzando con la Fiscalía del Estado, con las organizaciones, con el Instituto de la Mujer. Entre las acciones de prevención se contempla aumentar la vigilancia y patrullaje policial en zonas de riesgo, el impulso de programas de autoempleo, capacitación a mujeres, promoción de los derechos humanos de las mujeres, entre otros que van de desarrollar las dependencias involucradas. Por su parte, el coordinador jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, subrayó que Jalisco se convierte en el tercer estado en emitir esta alerta, debido a que el Estado de México y Morelos lo hicieron meses atrás. El funcionario reconoció que la violencia en contra de las mujeres ha alcanzado dimensiones epidémicas a nivel nacional. Aquí parte de lo que mencionó. Que a nivel nacional causa la muerte cada vez más violenta y con mayor saña de por lo menos una mujer cada 3 horas, sumando 7 al día,
lo cual debería de constituir un verdadero escándalo y vergüenza nacional. Subrayó que Jalisco podría convertirse en ejemplo a nivel nacional si se aplica de manera integral esta alerta, y agregó que esto no exime al resto de los municipios de implementar las acciones de prevención de la violencia en contra de las mujeres. Y como dato adicional, Víctor, el gobernador del estado, informó que se contará con 25 millones de pesos para que las dependencias lleven a cabo este trabajo, y las reuniones de evaluación se realizarán de manera quincenal para conocer pues los avances que se tengan en esta materia. Jensi, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días también para ti. Y es que la intensificación de patrullajes preventivos en zonas de riesgo, la inclusión de la perspectiva de género en el número de emergencias, el mejoramiento del alumbrado público, así como la implementación del protocolo ALBA, serán algunas de las acciones urgentes que el grupo multidisciplinario institucional evaluará su aplicación a más tardar en 15 días. De acuerdo con Marta Patricia Ortega Medellín, integrante de este grupo, ante una emisión de una alerta de género tardía para las víctimas y sus familiares, estas acciones deben ser implementadas en lo inmediato. El momento para evaluar, el gobernador habló de 15 días para hacer la primera evaluación, y bueno, yo supongo que son estas medidas de implementación urgente las primeras que se van a someter a evaluación, porque se supondría que esas pues no requieren de mayor infraestructura, sino es solamente hacer un trabajo de mayor supervisión a la situación de las mujeres, ¿no? Desde las instancias que ya están funcionando con esos programas. Por su parte, Guadalupe Ramos Ponce, también integrante de este grupo y representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, recordó que el informe es muy completo e implica más acciones a largo plazo en las que continuarán su participación. Entonces, lo mínimo con lo que se está comenzando, pero la idea es de llegar a una plataforma de derechos humanos de las mujeres que esté totalmente cubierta y que permita que situaciones como esta de violencia sistemática y violencia grave no vuelvan a ocurrir en el estado de Jalisco. Van a hacer reuniones quincenales de manera muy cercana con los titulares de las secretarías. Eso fue muy importante, un llamado que hizo el gobernador a que sean los titulares de las secretarías quienes sean los que le den seguimiento y que no envíen a las reuniones a representantes. Además, al tratarse de un trabajo interinstitucional, Ramos Ponce exhortó al gobierno estatal a convocar en lo inmediato a los municipios involucrados. La investigadora lamentó que ayer, durante el anuncio en Casa Jalisco de la emisión de esta alerta de género, organizaciones que participaron no fueron invitadas y se les impidiera el paso. La ciudad. En otros temas, el estudio de la Organización de Naciones Unidas sobre la presa El Zapotillo contratado por el gobierno de Jalisco ordena llenado temprano del embalse. Fátima Aguilar, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Un saludo a ti y al auditorio. Pues efectivamente, a pesar de existir un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica frenar la obra de la presa El Zapotillo, pues el estudio de viabilidad de este embalse que realizará la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por contratación del gobierno de Jalisco, determina un llenado parcial de la presa en el próximo temporal de lluvias. Según Gabriel Espinosa Íñiguez, vocero del Comité Salvemos Temacapulín, se enteraron de este llenado a través de la información proporcionada por la propia UNOPS y de la cual pues este medio tiene copia. Escuchemos algo de lo que comenta el representante del Comité Salvemos Temacapulín. Que tenemos amparos ganados para que la presa esté suspendida, y como ya se dijo, se contrata a un organismo internacional para que haga un estudio que terminará en abril del 2017, y luego resulta que dicen que van a llenar la presa en el próximo temporal de lluvias. Bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué seriedad hay en este trabajo por resolver el conflicto del tema del agua? Pues de acuerdo con Ana María García, integrante del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, el MAPDER, pues esto implicaría un desacato a la resolución de la Corte. Escuchemos. O sea, sí implicaría un desacato de parte de las autoridades, porque el juicio de la Suprema Corte ordenó todo tipo de acción, de obra. Entonces, el hecho de que una instancia ordene el llenado temprano es una violación a eso. En México es una práctica constante que
En los últimos casos no se ha respetado estos juicios de la Suprema Corte y parece que las instancias del Ejecutivo federal y estatal se niegan a reconocer que esta es una lucha jurídica. Pues la contratación de la ONU para la realización de este estudio ha generado suspicacia entre los defensores de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, debido a que los habitantes de los pueblos afectados, especialistas, organizaciones defensoras del agua y de derechos humanos no han sido incluidos. Según ellos, pues la propuesta del gobierno de Jalisco les parece limitada, confusa y riesgosa porque el estudio no reconoce instancias reales de participación ciudadana ni contraloría social, como lo establecen los estándares internacionales en este tipo de conflictos. Además, pues los integrantes del MAPTER y el Comité Salvemos Temacapulín cuestionan el gasto de gobierno estatal de $4.6 millones para estos estudios sin que sus resultados vayan a ser vinculantes, pero además pues temen que sin su participación dicha investigación determine que la construcción de la presa es sustentable y viable. Entre otras cosas, pues los defensores de estas comunidades solicitan ser parte de este estudio a través de la integración de un consejo ético imparcial que reciba los resultados y pues de ahí tome una decisión sin que medie algún tipo de interés y bajo estándares internacionales. Además, pues el estudio comenzó en diciembre del año pasado y pues está proyectado a 18 meses. Como ya lo comentaba el representante de Salvemos Temacapulín, en abril de 2017 estaría concluido. Pues es el reporte, Víctor. Fátima, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Buenos días también para ti. Bueno, y a más tardar en este mes, la diputada federal del Partido Encuentro Social, Edith Martínez Guzmán, prevé presentar ante el Congreso de la Unión una iniciativa para acotar las facultades de la Comisión Nacional y Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Esto a raíz de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fuera la promotora de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se derogara el artículo 260 del Código Civil de Jalisco, al considerar discriminatorio no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y luego dictar una recomendación a los demás congresos estatales para que legislen al respecto. Según Martínez Guzmán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha extralimitado con estas acciones y por eso la presentación de la iniciativa. Sí, lo que pretendemos en esta iniciativa es no permitir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se convierta de nuevo en juez y parte. Esto es, si la Comisión genera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no podría luego estar generando una resolución en el sentido de recomendación. O hace una acción o hace otra acción. No puede estar aplicando ambas, porque es un exceso. A quien tenemos que limitar es a la Comisión Nacional cuando intenta legislar por los estados también. Para el director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, César Pérez Verónica, esto refleja el desconocimiento por parte de la diputada federal de la Constitución y las reformas hechas en 2011 en materia de derechos humanos, las cuales favorecen el principio de progresividad en la materia. Tratar de iniciar algunas propuestas de reforma a la Constitución de Jalisco y a la Constitución Nacional, pues me parece que sería una pérdida de tiempo porque son cosas juzgadas y por tanto los derechos humanos que están reconocidos en la propia Constitución establecen en el artículo primero que los derechos humanos son progresivos. No puede haber retrocesos en estos y el querer modificar pues contraviene la propia Constitución y los tratados internacionales. Además, a pesar de que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena las reformas para permitir el matrimonio igualitario en Jalisco, la diputada federal asevera que el Congreso estatal no está obligado a reformar el Código Civil ni cae en desacato. Según la diputada, la resolución de la Corte implica que el proceso para matrimonios entre personas del mismo sexo es el mismo, es decir, a través del otorgamiento de un amparo de un juez federal. No obstante, César Pérez recuerda que la orden de la Corte, que el Congreso indica que el artículo 260 debe ser derogado del Código Civil por ser discriminatorio. Con esto las parejas homosexuales pueden acudir directamente a los registros civiles sin la necesidad de un amparo. De no acatarse proceden procesos penales en contra de quien se dicta la sentencia. También el apoyo del gobierno estatal y la autorización de algunos presidentes municipales para acatar la resolución de la Corte fueron calificados por la diputada como oportunismo político. Además, sin especificar qué leyes violan, Edith Martínez asegura que los alcaldes metropolitanos, al permitir la unión gay, cometen un delito.
En el oportunismo de gobernantes que buscan quedar bien con la comunidad diversa, pero se lavan las manos ante la comunidad pro familia del estado de Jalisco, fingiendo no poder hacer nada al respecto. Y como ejemplo podríamos hablar, del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. También otro caso es el del presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, cuando él da instrucciones a los jueces de registro civil, inclusive les obliga de alguna manera a cometer un delito. En ese caso, el activista y defensor de derechos humanos, César Pérez, recuerda que los municipios pueden autorizar los matrimonios igualitarios, argumentando el principio de no discriminación y pro persona del artículo 1 de la Constitución Política y lo que ordenan los tratados internacionales en la materia. Son 9:17 a.m. Vamos a ir a una pausa y regresando platicaremos con la doctora Erika Loyo, directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres, para hablar sobre la alerta de violencia contra las mujeres que se puso el día de ayer en marcha aquí en el estado de Jalisco. 9 de febrero de 1913. Inicia la decena trágica. Se conoce como decena trágica el golpe militar que tuvo lugar en la Ciudad de México para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia. La sublevación se inició en la Ciudad de México cuando un grupo de disidentes se levantó en arma, comandado por el general Manuel Mondragón, y pusieron en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, que estaban presos. Milenio Jalisco. Lanzan alerta de violencia contra mujeres. Declaratoria emitida para 8 municipios de Jalisco prioritarios por el alto índice feminicida. Son 15 acciones como el protocolo ALBA para localizar a niñas y mujeres. Es el tercer estado en activar el mecanismo tras el Estado de México y Morelos. 54 de los 150 homicidios se tipificaron como feminicidio en 2015. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Comunícate con nosotros a los teléfonos 3629-8248 o 3629-8249. Estamos para escucharte. Mural. Buscan con alerta proteger a mujeres. Lanza gobierno estatal la medida para 8 municipios. Anuncian 15 acciones para frenar feminicidios en la entidad. La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. 9:22 a.m. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. El día de ayer, seguramente usted ya lo había escuchado y también hace unos minutos aquí en este noticiario, por fin se dio la alerta de violencia contra las mujeres. Y digo por fin porque era un tema pendiente desde hace años que se estaba por lo menos peleando por diferentes activistas y organizaciones civiles en el estado. Y el día de ayer el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, lanza este comunicado, o lanza por lo menos esta información a través de las redes sociales y a través de su propia voz, una vez que terminaron con esta reunión a puerta cerrada, sobre este informe que hizo el grupo interdisciplinario y que concluyeron por fin que hay una percepción naturalizada de la violencia contra las mujeres. Y uno de los datos, y para comenzar la entrevista, es que de acuerdo al estudio realizado por este grupo interinstitucional para el análisis de la probable emisión de la alerta de género, se concluyó que hay una percepción naturalizada de la violencia contra las mujeres desde la sociedad misma, en donde se ha invisibilizado todas las violencias y se han perpetuado a través de conductas misóginas, en muchas ocasiones justificadas desde los roles y estereotipos femeninos. De este análisis, o por lo menos de este punto me gustaría partir, porque no es una alerta de género, sino es una alerta contra la violencia hacia las mujeres, y por lo menos en forma y en fondo hay una gran diferencia. Doctora Erika Loyo, directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres, la saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está? El gusto es mío. Muy buenos días, Víctor. Gracias por esta oportunidad. Doctora, pues se lanza la alerta en contra de la violencia contra la mujer. Es el primer paso. Sí, este es el primer paso de muchos otros que vienen y que nos llevarán a generar lo que llamamos es una política pública integral, transversal, interinstitucional, que cuente con un enfoque de seguridad ciudadana y con perspectiva de género para atender esta grave problemática que, como bien tú lo señalaste, implica atender todos y cada uno de los tipos y modalidades diferentes de violencia. Por supuesto también el feminicidio como
la causa más deplorable que puede existir o el tipo más deplorable que puede existir. En función de eso, creo que este es un paso que se da bajo una perspectiva de oportunidad, es decir, vemos en este formato una oportunidad de fortalecer el tema de la prevención, de la seguridad, fortalecer la capacitación que debemos de tener hacia las servidoras y servidores públicos y fortalecer todas y cada una de las medidas de protección que se van generando. Y es una oportunidad también porque bajo nuestro formato estatal nosotros decidimos, por órdenes del gobernador, generar esta estrategia de 15 puntos que se va a enlazar con la política pública y que va acompañada de 25 millones de pesos, cosa inédita en todo el país, porque ningún otro estado había mantenido este proceso diseñando una acción que pudiera fortalecer una política pública y poniéndole dinero para que las acciones sean muy concretas y tengan indicadores muy claros. Doctora, y es que este punto sin duda es fundamental y es importante. Muchas veces se habla en lo largo y ancho del país y de otros países sobre la declaración de una alerta de género, pero efectivamente también la crítica común es que no hay dinero o no hay recursos finalmente para que se puedan implementar las diferentes medidas cautelares que se emiten. El gobierno del estado pone un fondo monetario para poder hacer esto. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, mira, el fondo es de 25.667.000 pesos que proviene de diversos fondos monetarios de las diferentes secretarías del gabinete que conforman el estado. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque como tú recordarás, el presupuesto del año fue aprobado en el mes de diciembre y no contemplaba el formato de la alerta como tal, y por tanto la instrucción del gobernador fue juntemos a todo el gabinete para que diseñe acciones integrales con indicadores muy claros y le meta una bolsa de dinero específica para que atienda estos temas. Y fue así como juntamos esta bolsa inicial de 25.667.000 pesos. Es, insisto, un fondo de cada secretaría con acciones muy claras y concretas, pero también de algunos programas y proyectos federales que tienen dinero y que están destinados específicamente para atender estos temas de violencia. Esto, quiero sí recalcarlo, si me lo permites, es un tema de verdad histórico porque hoy día la mitad del país está en un proceso de investigación sobre alerta de género, que es un proceso de investigación de la Secretaría de Gobernación. Y nosotros decidimos de mutuo propio enfrentar con nuestro propio mecanismo, que es mucho más amplio y diverso, junto con la voluntad de todo el gabinete, sobre todo también del señor gobernador, y hacerlo una causa común, que es como debe de ser, pensar que todos debemos de implicarnos en este tema y que juntas y juntos podemos ir cambiando la situación. Erika, finalmente habían anunciado el año pasado que se iban a mostrar los resultados de este informe en noviembre. Después se pasó a diciembre y en esas fechas fue cuando diferentes activistas e integrantes de este grupo interinstitucional empezaron a reclamar un retraso por parte del gobierno del estado en cuanto a la emisión de la alerta de género. El día de ayer, finalmente se hace y por lo menos a lo que podría parecer es que hubo un atraso de al menos 2 meses. Mira, esto tiene una explicación. Nosotros en principio como gobierno del estado y particularmente tu servidora reconocemos con mucho cariño y agradecimiento el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Debo decirte que un formato de alerta de género que se hace a nivel nacional se hace a petición por escrito de una organización de la sociedad civil y Jalisco no había tenido ninguna petición. La demanda era una demanda verbal, pero no había una petición formal que se hubiese presentado y nosotros optamos por nuestro propio mecanismo para darle salida a su demanda. El retraso tiene una razón fundamental que tiene que ver con que los trabajos del grupo iniciaron en su primer sesión el 28 de octubre y de ahí duramos 2 meses hasta el 23 de diciembre, que fue una de las últimas sesiones, y el 6 de enero, que es cuando concluyen los temas que tienen que ver con la integración del diagnóstico.
15 días después del 6 de diciembre, los académicos y las organizaciones de la sociedad civil se reúnen con el señor gobernador para poder hablar de las conclusiones, establecer sus peticiones, y entonces el gobernador es cuando dice: sí, está bien, pero no hablemos solo de alertas, sino que armemos esta estrategia integral con esta bolsa que nos permite atender el tema. Y los próximos 15 días, los siguientes 15 días, al día de ayer que se emitió este formato de la alerta de violencia contra las mujeres, fueron 15 días de trabajo con todo el gabinete para poder armar esta estrategia. Así que los tiempos, de alguna u de otra manera, obedecen a cierto tipo de encuentros que se fueron generando, tanto de las organizaciones como de los académicos con el gobernador, y a los encuentros que tuvimos con el gabinete para armar esta estrategia, que sin duda va a ser un ejemplo a nivel nacional, porque nos permite colocar a Jalisco como un estado que no solamente deja el tema de la alerta en retórica, sino que también diseña una serie de acciones que pueden llevar este tema a generar una solución integral. Doctora Erika Loyo, ya para finalizar y no quitarle más tiempo, finalmente se declara esta alerta contra la violencia en 8 municipios del estado. ¿A partir de cuándo, o si ya lo están haciendo, esta comunicación que se tiene que hacer directamente con los municipios para poder entablar esta inercia entre todos y finalmente poder acelerar los procesos y que esto se implemente lo antes posible y de la mejor manera posible? Fíjate que esta parte, qué bueno que la preguntas porque es muy importante. El gobernador instruyó al secretario general de gobierno a notificar a los alcaldes de los 8 municipios sobre la determinación que él tomó y mostrarles el diagnóstico para que ellos conozcan las razones, las conclusiones, las propuestas y los indicadores. Eso ocurrirá el día de hoy, en que el secretario general notifique a los alcaldes. Sin embargo, en el Instituto Jalisciense de las Mujeres ya tuvimos contacto desde el día de ayer, no solo con las instancias municipales de las mujeres, sino también con algunos regidores de las comisiones de Derechos Humanos e Igualdad, y tenemos nuestra primera reunión el día de mañana para poder enseñarles el estudio, mostrarles nuestra ruta crítica, mostrarles nuestro cronograma, para que también podamos ir en paralelo, porque, insisto, la violencia contra las mujeres no es un asunto político, no es un tema de colores, es un tema que nos implica juntas y juntos armar acciones, porque debemos de ir en paralelo para atender estos temas. Así es que seguramente en esta semana y en la próxima ya podrán ver una serie de acciones concretas que harán visibles que estamos juntos en este tema. Doctora Erika Loyo, directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Al contrario, Víctor, gracias a ti y un abrazo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted la información en voz de la directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres sobre esta alerta de violencia contra las mujeres. Por cierto, y nada más como un dato antes de irnos a la pausa, se reportó en este estudio que, de acuerdo a datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de 2012 a diciembre de 2015, en Jalisco se registraron 560 homicidios contra mujeres, de los cuales 368 corresponden a los 8 municipios en donde se declaró la alerta de género. El mayor número se registró en Guadalajara, con un total de 128, y de estas 560 autopsias se determinó que el 44.6% de los homicidios fue con arma de fuego, algo que sin duda la sociedad algo está haciendo mal. Pausa y regresamos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Sydney y la Universidad de Australia han descubierto que la oxitocina, popularmente conocida como la hormona del amor, puede tener un efecto sorprendente relativo al alcohol. Neutraliza su efecto previniendo la intoxicación alcohólica. Esto debido a la mayor producción de hormonas en nuestro cerebro durante los actos de intimidad. El experimento realizado con ratones pasó por diferentes fases. Primero, observaron los efectos del alcohol en los roedores que quedaban adormilados en una esquina de la jaula al estar bajo los efectos del alcohol. Después, a un tercer grupo de ratones se les inyectó oxitocina antes de suministrarles alcohol, descubriendo que la oxitocina paliaba su efecto, permitiéndoles corretear y moverse por la jaula como si no hubieran ingerido ninguna sustancia alcohólica. El diario NTR.
Alerta, tardía y con poco dinero. Emite declaración gobierno estatal. Entre los puntos de acción urgente están el fortalecimiento de la vigilancia y el patrullaje policial en zonas de riesgo y desarrollar políticas públicas integrales para prevenir la violencia. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Escríbenos a nuestras redes, @MBS Jalisco en Twitter o Noticias MBS Jalisco en Facebook y sé parte de la información. El informador. Jalisco declara alerta por violencia a mujeres. Ante la incidencia de asesinatos y agresiones sexuales, la estrategia estatal y municipal se aplicará en la metrópoli, Vallarta y Ameca. La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Los teléfonos en cabina 36-298-248 y 36-298-249. El día de hoy nos acompaña Miguel Ángel Martínez Espinosa, la nueva cabeza del Partido Acción Nacional aquí en Jalisco. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a tu amable auditorio. Miguel Ángel, hay muchísimos temas que platicar referente a Acción Nacional en el Estado. Y uno, y el que seguramente te han preguntado en alguna otra ocasión, o por lo menos se ha comentado a través de las redes sociales, y es una pregunta con la que me gustaría comenzar, es ¿qué le está pasando a la Acción Nacional en el Estado? Pareciera, y corrígeme si estoy equivocado, que por lo menos en las últimas elecciones entró en terapia intensiva. Bueno, el PAN sufrió 2 derrotas electorales consecutivas. Estas derrotas tienen un origen. El origen es la desvinculación del partido con la sociedad. Y ese origen es el que se tiene que atacar. La votación es una resultante meramente. Creo que el PAN hizo mal en envolverse tanto en su vida interna y descuidar la relación fundamental con la sociedad y sus problemas. Y creo que ese desapego nos costó muy caro. Pero me parece que estamos en un buen momento de recuperación. Mucho se habló durante los años anteriores, los 3 años anteriores, de si el PAN había tocado fondo en algún momento. Creo que sí. Lo toca en el momento en que todos los actores reconocen que este alejamiento de la sociedad nos costó muy caro y que tenemos que volver a nuestra raíz. A nuestra raíz doctrinal primero y a nuestra vocación ciudadana después. Vamos con la gente, vamos por la gente, vamos acercándonos a sus problemas y lo hacemos con unidad y con un partido que entiende de manera muy disciplinada cuál es el momento y cuál es su papel. Llegas a la dirigencia del Partido Accional, del Partido de Acción Nacional. ¿Cuáles son, Miguel Ángel, desde tu punto de vista, las primeras acciones o tu proyecto a largo plazo para el PAN aquí en el Estado? Bueno, el PAN tiene que robustecer su estructura, superar el divisionismo interno que imperó en algunos puntos del partido, en algunos lugares del partido, y que se tiene que resolver en términos de unidad. Creo que hay madurez de todos los actores como para conseguirlo, y creo que lo podemos hacer muy pronto. Pero enseguida de esto el PAN tiene que salir a vincularse con la sociedad de nueva cuenta. Salir a todos los niveles, a nivel de juntas de colonos o asociaciones vecinales, a nivel de organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, a nivel de instituciones ya más organizadas, cámaras empresariales, universidades, iglesias, etcétera. El PAN tiene que recuperar su vinculación esencial con la comunidad y con sus problemas, hablar de sus problemas. Una tercera cosa que el PAN tiene que hacer es volver a su discurso, al discurso ideológico, al discurso de fondo ético, al discurso por el que se significó durante mucho tiempo. Pero este discurso tiene que dirigirse también a una realidad que está plagada de problemas y tiene que saber plantearle solución a los problemas. Yo he insistido un poco en este aspecto que me parece fundamental y me parece al mismo tiempo preocupante. Estamos hablando de los ríos, de los lagos, de las presas de Jalisco y su condición de embalses o cauces altamente contaminados y cómo estamos hipotecando el futuro con ello. Me parece un tema alarmante. Hablemos del abandono escolar de los jóvenes, que en Jalisco es más alto que en el resto del país, desde secundaria y a nivel medio superior. Hablemos de
de cómo vamos a resolver y vamos a retener a los alumnos en la escuela para que tengan mejores posibilidades de vida y de desarrollo. Y hagámoslo desde una perspectiva ideológica que es la que el PAN ha planteado, el respeto por la dignidad humana, el bien común como horizonte. Y lo último es que el PAN tiene que volver a ser un actor político relevante. Me parece esto muy elocuente de apreciar en el marco de la glosa del informe del gobernador, que aún no termina, están en el Congreso del Estado con la glosa ciudadana, pero en donde la única voz crítica ha sido la del Partido Acción Nacional. El resto, y particularmente los dos partidos principales o que tienen sus espacios o que tienen mayores espacios de representación en los gobiernos, el del Estado y los metropolitanos, pues parece que están en luna de miel. Hoy no se tocan ni con el pétalo de una rosa. Oye, Miguel Ángel, perdón que te interrumpa. Hablabas precisamente de este alejamiento que tuvo Acción Nacional en el Estado y que están buscando precisamente cómo volverse a acercar con la sociedad. Diste ya algunos puntos y es más o menos lo que te quería preguntar. Fuera del aire también platicábamos de que entras justamente cuando hay un tema bastante coyuntural, o que por lo menos que ha generado muchísimo debate en el estado de Jalisco y en general a nivel nacional, que es el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y platicábamos fuera del aire, y lo voy a decir tal cual, pareciera que solamente hay dos partidos políticos en el estado que han mostrado su postura de manera muy abierta y completamente diferente. Uno es el caso del PRD, quien propone la iniciativa desde la legislación pasada, y que bueno, finalmente con la resolución de la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la declaratoria que hace, pues finalmente se empieza como a hacer toda esta modificación, o por lo menos se tendría que hacer esta modificación a nivel legislativo aquí en el estado. Y por otro lado están ustedes como Partido Acción Nacional, donde también de manera muy abierta y muy clara se han manifestado en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Me parece que también respetando o por lo menos reconociendo que su postura ha sido realmente la misma, a diferencia de otros partidos que ya comentábamos también fuera del aire, que yo precisamente te decía, como fue el caso del mismo PRI o del mismo Movimiento Ciudadano, que no mostraban como una postura clara hasta que finalmente hubo una resolución y que ya, bueno, pues la postura tendría que ser obviamente la evidente. Y bueno, se genera un punto donde finalmente ustedes realmente tienen que ver de qué manera van a manejar este acercamiento con la sociedad, pues la polaridad entre este tema o la bipolaridad está prácticamente a la orden del día. Sí, claro. Nosotros no vamos a renunciar nunca a decir lo que pensamos, a sostener nuestro punto de vista, pero nuestro punto de vista pues tiene que contrastarse con otros puntos de vista en una democracia pluralista como la que tenemos. Cada cabeza es un mundo, dicen, y cada partido representa dentro del espectro una idea diferente. Nosotros vamos a decir lo que pensamos. Y vamos a decirlo con disposición a entrar en diálogo también y con la comprensión de cuáles son las razones que animan a los que no piensan como nosotros, propiciando que en la sinceridad del diálogo podamos encontrar soluciones que sean apropiadas. A mí me parece que esta concepción tradicional de la familia que el PAN comparte como compuesta por hombre y mujer, pues es un valor cultural que esta sociedad tiene y que de alguna manera debe ser tutelado como valor cultural y como referente social por el Estado. Pero eso no priva que las personas del mismo sexo que tienen una vida o una relación estable, pues no generen por esa misma relación, no generen derechos o situaciones que deban ser reguladas por el derecho también. En ese sentido creo que es renunciar a tener posiciones intransigentes pues permite acercarse a los que piensan distinto. Creo que hay dos cosas que pueden dificultar el diálogo en este y en otros temas. Uno es la falta de sinceridad con respecto a lo que cada quien piensa, porque si me escondo para no decir lo que pienso y obro mediante el cálculo, pues no estoy acudiendo al diálogo democrático con intención de llegar a un acuerdo. Y lo otro son los fanatismos. Nosotros no queremos ser ni fanáticos, ni ocultamos lo que pensamos. Queremos hablar con sinceridad y con verdad. Miguel Ángel Martínez, pues mucho éxito en esta nueva encomienda y muchísimas gracias por acompañarme aquí en cabina y espero que más adelante podamos seguir platicando una vez que ya vayas como agarrando vuelo en esta nueva carrera que te toca y bueno, platicamos más adelante cómo van. Con mucho gusto, fue un placer conversar contigo y tu auditorio. Acaba de escuchar usted a Miguel Ángel Martínez Espinosa, el nuevo dirigente estatal del Partido Acción Nacional aquí en Jalisco.
Y bueno, más adelante veremos si finalmente retoman este camino de acercamiento con la población, que finalmente es el objetivo primordial que maneja el dirigente. 9:47 a.m. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de MBS Noticias Jalisco. Les recuerdo que usted y yo tenemos una cita mañana a las 9 a.m. en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Por lo pronto, yo le pido que continúe la frecuencia de Exa FM aquí en el 101.1 y como siempre, le deseo que pase usted un muy bonito día. Hasta aquí, Noticias MBS Jalisco. Te esperamos con la información más importante de lo que sucede en el estado en nuestra próxima edición.